No te pierdas nuestra semana de oración. Clamemos con fe. Del 18 al 23 de agosto, de 8 a 9 de la noche, por el canal de YouTube de Yudelín Valerio. No te la puedes perder. Impartida por Yudelín Valerio. Te esperamos. Yo volvería al pasado si consiguiese el tiempo controlar. Siempre dejamos al futuro aquello que es preciso renunciar. Yo nunca imaginé que un día enfrentara decepciones y llorar. ¿Cómo creer en el amor? ¿Cómo vivir sin el rencor? Si un corazón está herido. ¿Cómo aprender a confiar? ¿Cómo enjugar las lágrimas si el dolor llega tan intenso? La respuesta está solamente en la oración. Parece no existir salida. ¿Será que mi vivir llegó a su fin? Intentos fallidos me derrotan y no sé cómo encontrar la solución. Las pruebas hoy transforman vidas y te enseñan la importancia de orar. Y cómo creer en el amor, cómo vivir sin el rencor si un corazón está herido. Cómo volver a confiar, cómo enjugar las lágrimas si el dolor llega tan intenso. La respuesta está solamente en la oración. ¿Cómo decir adiós? Señor, no quiero ya más problemas. O desistir sin intentar. Y cómo dudar de sus promesas. Me perdonas, oh Jesús, quiero recomenzar. Y cómo creer en el amor, cómo vivir sin el rencor si un corazón está herido. Y cómo aprender a confiar, cómo enjugar las lágrimas si el dolor llega tan intenso. La respuesta está solamente en la oración. La respuesta está solamente en la oración. Oh, oh, oh.
respuesta está solamente en la oración. Bien, gloria a Dios. Maravilloso mensaje. La respuesta está en la oración. Así es que vamos a darle el paso ya a Ruth y a su esposo John, que ellos son los que van a tener el mensaje de esta noche. Bienvenidos para ustedes, que Dios los dirija. Amén, amén, buenas noches. No hay mejor forma de comenzar esta reunión espiritual santa, esta convocatoria. 147. Él sana los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Señor, bendiga su santa palabra. Buenas noches a todas esas amadas, esas mujeres guerreras. Dios me las bendiga. Sean bienvenidas a esta hora de reflexión, esta hora de descubrimiento, de aceptación, de liberación, de sanación. Bendito sea el nombre de Dios. Hoy vamos a aprender a conocer esa niña herida, esa niña interior que todas llevamos dentro. Pero ¿quién es esa niña? ¿Por qué razón ella está herida? ¿Qué son esas heridas de la infancia que hemos escuchado tanto? ¿De qué manera nosotros podemos sanarla? ¿Con qué progenitor es que se desarrollan esas heridas? ¿Cómo afectan nuestras relaciones? Entonces, ¿por qué es importante sanarla? O así, ahí es donde hoy vamos a entender y a buscar esa sanación. Pero primero hay que saber qué es ese niño interior, esa niña interior. ¿Cómo es que nos afecta? ¿Cómo es que nosotros podemos recuperarnos de esas heridas? Y esa es la razón por la que hemos decidido hacer esta reunión tan especial. Y en el nombre de Jesús, el glorioso nombre de Jesús, yo sé que será de mucha ayuda. Y vamos a aprender el por qué suceden en nuestra vida situaciones de repetición que a veces no sabemos por qué será que yo repito tanta historia y siempre me sucede lo mismo. Conozco esta pareja que siempre me da esta situación, este sufrimiento, estas cosas que yo no quiero hacer, pero que sin querer o de forma inconsciente yo las hago. Sé que nos va a doler mucho, porque en particular a mí me dolió. A mí me dolió mucho hacer este viaje a la infancia y saber que yo fui herida de una manera inconsciente, porque entendí luego, te agradezco a Dios por mi esposo que me ayudó a eso, y yo entendí que estas heridas que fueron ocasionadas en mi infancia no fueron conscientes. ¿Y quiénes me las propiciaron esas heridas? Pues sorpresa para todas mis chicas. Quienes nos propiciaron esas heridas fueron papá y mamá. Ahora bien, ellos me hirieron solo porque sí, me lastimaron por decisión o definitivamente lo hacen de forma inconsciente porque igual a ellos también fueron lastimados por sus padres y viceversa. Se arma una cadena hacia atrás, de generación en generación. Entonces será por eso que ellos nos cargan así, nos hieren tan fuerte, porque se les fue transferidos a ellos por igual. Y por eso es que nosotros hoy repetimos ese patrón. Y hasta, mis amadas, miren, hasta que no reparemos, primero descubramos, aceptamos que estamos heridos y reparemos, nuestros hijos van a seguir repitiendo la misma historia. Si nosotros sanamos, sanan nuestros hijos. Cuando entendamos que hay situaciones en la vida
que son repeticiones inconscientes o como les llaman los especialistas, esas heridas invisibles, esas que nos enferman. Entonces, podremos devolverles esas cargas a esos progenitores que nos hirieron y retomar entonces nuestra propia vida, la que tenemos que vivir, la que nos toca a nosotros vivir. O sea, dejaremos de vivir las vidas de nuestros papás y ahí es cuando entonces nosotros iniciaremos ese camino, ese proceso de sanación. Sanaremos, claro que sí, pero también sanarán nuestros hijos, ¿cierto? Se puede sanar, claro que sí, se puede. Suena un poquito raro, pero es la realidad de cada ser humano. Hay heridas desde nuestro nacimiento o hasta desde antes de la concepción que no nos dejan ser nosotros mismos, tener esa vida que quisiéramos tener. Porque hay un inconsciente que no nos deja hacer lo que nosotros queremos. Porque ese inconsciente nos manda a repetir un patrón de nuestros antepasados que nos es transmitido o trasladado a nosotras. Así que, mis amadas, hay sanidad para tu corazón herido. Para este corazoncito herido también hubo mucha sanidad. Y estoy en ese proceso de sanidad porque primero hubo una aceptación, reconocimiento de cuáles eran esas heridas que yo tenía. Y eso ha sido un proceso de sanación. Y esas cargas de tu infancia las podremos sanar. Claro que sí, y tú las podrás soltar. Se puede. En primer lugar, y lo más importante, que hoy debemos recordar, y lo más hermoso y maravilloso es que Dios es tu sanador. Dios es mi sanador. Ese Jesús maravilloso sabía de tus heridas, de esas heridas que yo tengo, porque Él sabía desde antes de mi nacimiento que yo iba a nacer con esas heridas y que ellas iban a crecer, lastimándome cada día más y más. Miren, amadas, al punto de detener mi progreso, de detener tu progreso, de que emocionalmente me estancarían como te están estancando a ti, de enfermarlo. Dice una rama de la psicología muy bonita que mi esposo es bueno en eso, con él aprendí esas cosas y da mucha emoción saber, porque cuando nos damos cuenta de que eso sale de ahí, nosotros aprendemos entonces a hacer cambios y a sanarnos de forma inmediata. Y esa rama de la psicología se llama biodescodificación. Sí. Dice que el conflicto que no sanas en tu interior y emocionalmente, el cuerpo que hace lo refleja a través de una enfermedad. Eso es así. Pero ese es otro tema fascinante que me gustaría que en algún momento podamos también escuchar. Por eso es que tienes hoy que conocer esa niña interior, el por qué ella está herida y hacer que sane esas heridas que te impiden ser tú misma, teniendo esos conflictos con tu entorno y tantas otras cosas más que vives hoy y que tú te preguntas, ¿por qué me suceden estas cosas? ¿Por qué es que estoy repitiendo? ¿Por qué me duele tanto? ¿Por qué no puedo impedir cosas? Pero sorpresa, mi amada, Jesús sabe de esas heridas, Jesús sabe de estos conflictos y por eso Él vino a darte vida y vida en abundancia. Me encanta este verso. Él vino a sanar este corazón herido, como lo dice su palabra, por si acaso lo habías olvidado. En Lucas 4, 18 y 19 dice que el Espíritu Santo está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar, ¿qué? Buenas nuevas a estos quebrantados de corazón, a este corazoncito que está quebrantado. Vino a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos,
Y esas fueron sus propias palabras. Y dice él, y he sido enviado para sanar a los quebrantados de corazón. O sea, a ti y a mí, a nosotras en esta noche. Así que hoy vamos a descubrir por qué está roto tu corazón, por qué está roto mi corazón. Y Jesús sabe que duele mucho. Y por eso es que hoy Él llega, porque Él quiere sanar ese corazón quebrantado, ese corazón herido. A eso vino y en su nombre es tanto poderoso, nosotras vamos a sanar. Así que hoy estamos listas para comenzar. Amor, ¿qué es esa niña interior, ese niño interior? ¿Por qué ese niño está herido? ¿Y qué son esas heridas de la infancia que tanto daño nos ocasionan? Hola, muy buenas noches para todos y todas. Un saludo muy cordial de Cali, la sucursal del cielo. Gracias por permitirme en esta noche poder compartir con ustedes un mensaje que muy seguramente traerá para ustedes sanidad. Voy a compartir pantalla y que ustedes me permitan un instante. Vamos a hablar de las 5 heridas emocionales. Y para hablar de las 5 heridas emocionales, tengo en contexto, primero, informar qué son las 5 heridas. Y en este orden de ideas vamos a hablar de las 5 que son abandono, rechazo, traición, humillación e injusticia. La otra es conocer mis heridas, es decir, conocer y reconocer en nosotros las heridas que un día recibimos. Comprender mis heridas es quién o quién generó esa herida y cómo me afectó en ese momento. El impacto de las heridas, es decir, cómo influyeron en mi vida presente y cómo puede influir en mi vida futura si no genero un aprendizaje a través de ellas. Y por último, cómo redefinir mi herida, es decir, cómo reinterpretar esa herida para poderla sanar sin tener que volver a repetir el patrón. Así que en ese orden de ideas, vamos a hablar de las 5 heridas emocionales, pero hay que tener claro que cuando hablamos de las heridas emocionales, es importante que cuando tú puedes contar tu historia sin derramar lágrimas, sabrás que por dentro te curas. Si esa herida que tienes hoy te permite tener sanidad en tu corazón, mientras tú no derrames lágrimas y no tengas esa tristeza en tu corazón, es porque ya has sanado. Quiero que sepan que este tema es un tema muy extenso, que yo trataré de resumirlo en los 45 minutos que tengo. Una sola herida da para 1 hora, así que no va a ser fácil porque yo soy de mucho hablar. Hoy voy a controlarme un poco, gracias, Roberta. Entonces vamos a hablar de las 5 heridas emocionales. Y en esta orden de ideas vamos a hablar de las 5 heridas emocionales, pero primero hay que saber que esas heridas emocionales son grandes o pequeños traumatismos que hemos vivido desde la concepción hasta los 6 a los 7 años. Sería muy importante preguntarnos si los que estamos aquí presentes aún tenemos nuestros padres vivos. Y también sería importante preguntarnos si tienen hijos, si tienen esposos. ¿Por qué es importante hacernos esta pregunta? Porque lo que tú no reparas con tus padres, lo vas a repetir con tu esposo o con tu esposa. Es decir, venimos de una repetición inconsciente de patrones heredados por nuestros padres. En otras palabras, esas heridas emocionales son cadenas de sufrimientos que heredamos de nuestros padres. Pero nuestros padres nos hirieron de manera inconsciente. Hay que tener en cuenta que nuestros padres no son culpables, son inocentes y también repiten sus heridas heredadas desde el transgeneracional o el árbol genealógico. Cuando hablamos del árbol genealógico, tenemos que remitirnos a que tenemos un papá, mamá, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y toda esa generación que tenemos de nuestros antepasados, de alguna u otra manera vienen repitiendo patrones que se ven reflejados como heridas en nuestras vidas. Pero las heridas de alguna manera nos infligen nuestros padres de acuerdo a sus comportamientos o su manera de ser. La forma en que percibimos cómo nos criaron generan estas heridas. Además, estas heridas dejan una huella muy profunda que hoy nos permiten tener claridad si como adultos nos estamos relacionando bien
de manera personal, a nivel laboral, familiar o de pareja, o por lo contrario, nos está perjudicando en la forma en que nos relacionamos. Esas heridas pueden obedecer a un pasado infantil que realmente fue traumático, o puede obedecer de igual manera a una distorsión o a una interpretación que podemos tener como niños. Nosotros de alguna manera damos interpretación a la forma en que vemos las cosas, pero una cosa es captar la impresión de eso y tener una sensación de eso, y otra cosa la interpretación que le damos los niños. En ese orden de ideas, esas heridas emocionales se presentan como programas mentales. Es decir, tenemos que empezar a identificar y asumir cuál es el programa mental que hoy tenemos que nos está afectando. Quiero que sepan que todos los que estamos aquí presentes, de una u otra manera, nos vemos reflejados por lo menos con una sola herida. Habremos otros que tenemos las 5 heridas en su totalidad, porque eso depende de cómo en la relación que tenemos con nuestros padres fuimos afectados. Pero no podemos culpar a nadie. Culparnos a nosotros mismos o culpar a otros, de alguna manera nos remite al pasado, porque estamos buscando un culpable. Y seguimos siendo esos niños que todavía no hemos responsabilizado, que somos adultos y que podemos empezar a sanar ese herida. Por lo tanto, las afirmaciones que nos hagamos ahora, de manera poderosa en positivo, podrá reprogramar esa mente inconsciente que tenemos. Ahora, tenemos que liberarnos de alguna manera emocionalmente de ese niño interior que está sufriendo, y como adultos empezar a darle valor a ese niño. Ese niño que de alguna manera hoy está herido emocionalmente, pero que esas experiencias dolorosas, si bien es cierto las recordamos, nos van a dejar una marca. Esa marca que puede ser imborrable si nosotros no logramos sanar. Ahora bien, esas heridas pueden provenir de traumas o relaciones tóxicas, pérdidas significativas o eventos estresantes de nuestro pasado. Preguntarnos qué pasó en nuestra vida, qué nos marcó de tal manera que hoy nos tiene viviendo ese evento traumático que no podemos superar. De alguna manera, esas cadenas de sufrimientos se ven reflejadas en nuestra calidad de vida. Y ya como adultos, si no nos sentimos con la suficiente madurez para poder sanar, seguirá remitiéndonos a esos niños que están allí en nuestro interior. Ahora, si eres padre responsable, responsabilízate de ese niño interior. Ya tú eres adulto. Ya ese niño que está allá, si de alguna manera tuvo situaciones que viviste en tu pasado, tienes que responsabilizarte hoy como adulto de poder sanarlo. Y la forma que hay que buscar de sanarla es buscar una ayuda profesional. Hay que tener claro que nosotros somos cuerpo, mente y espíritu. Pero que el espíritu, que es lo que nos conecta con Dios, no puede crear una relación estrecha con Dios, con el Señor, si nosotros emocionalmente nos sanamos. Y las emociones reposan en nuestra mente. Y nuestra mente es la que determina finalmente si tomamos decisiones de generar cambios o no. Si tomamos decisiones de repetir el patrón o de reparar. Por lo tanto, debemos escoger cómo debemos sanar nuestras emociones. Ahora bien, tenemos que aprender a aceptar que esa herida hoy nos tiene claro que nos deja una enseñanza. Y es un aprendizaje. Ese aprendizaje te va a permitir hoy reparar. Y cuantas veces tú te repitas el patrón, si tú no reparas, repetirás. Y vas a repetir siempre las mismas circunstancias, las mismas situaciones, eligiendo las mismas personas. Cada vez que tú tienes una situación en la cual te enfrentas, en tu relación de pareja, con tus hijos, en tu trabajo, en los medios que te rodean, en tu entorno familiar, son producto de heridas que no hemos sanado. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esas heridas? Pues porque hoy estamos siendo afectados porque los signos de esas heridas se ven reflejadas en ansiedad, en depresión, en fracaso en relaciones afectivas, en pensamientos excesivos. Somos vulnerables hacia determinados trastornos, tenemos problemas del sueño al no poder dormir, tenemos actitud defensiva o agresiva ante las demás, somos inseguros, miedosos, desconfiados, entre otras situaciones que se ven reflejadas al momento de tener esta herida. Todos tenemos la misma misión de llegar a este planeta con una sola misión: sanar, vivir a plenitud. El Señor nos trajo a este mundo para ser felices. Pero como tenemos nuestras heridas que están allí en la infancia, estamos obligadas a sanarlas. Ahora bien, cuando una experiencia de estas existe, tenemos que darnos cuenta que podemos estar en la aceptación o la no aceptación de esta herida.
Por ejemplo, si nos convertimos en un imán para atraer ese tipo de situaciones, nos damos cuenta que evidentemente tenemos que sanar. Si yo, por ejemplo, me involucré en una relación con una mujer celosa o mi esposa se involucró con un hombre que es patán, que le pega, que es violento, y deja a esa persona y vuelve y se consigue otro hombre violento, allá hay un patrón de repetición. O si yo tengo una mujer celosa y dejo a mi esposa y tengo otra esposa o otra mujer, pues muy seguramente de la forma en que estamos eligiendo, el mismo patrón es porque no hemos sanado la herida. Y cada vez se va a mostrar la herida para buscar la forma de sanar. O sea que si nosotros elegimos ese tipo de patrón de personas o hacemos cosas todo el tiempo, las repetimos, aunque sabemos que lo hicimos una vez y está mal, elegimos ese hombre infiel, patán, celoso, lo que sea, vamos a seguir encontrando ese tipo de relaciones hasta que no sanemos la herida. Claro, nosotros como seres humanos somos conscientes de que tenemos situaciones por resolver, pero creemos que las resolvemos cambiando de pareja, cambiando de trabajo, cambiando de situaciones. Tú puedes cambiar de diferentes entornos, de pareja, de trabajo, de casa, yéndote al planeta Júpiter. No cambia mientras emocionalmente no sanes tu vida. Estamos condenados a repetirla. Y siempre encontramos personas. Otra cosa, nosotros no buscamos, las personas no llegan a nuestra vida. Las personas llegan a nuestra vida porque nosotros las elegimos. En otras palabras, somos un imán, las atraemos. Llegan a nuestra vida porque hay una herida que sanar. Correcto. Y siempre las vamos a atraer porque como un imán las atraemos para poder buscar la forma de sanar. Ahora, hay que aceptar que una experiencia de sanidad no es estar de acuerdo o en desacuerdo con la persona que llega. La persona que llega para mostrarnos la herida, pero también llega para ayudarnos a sanar. Si nosotros logramos sanar, podemos encontrar la posibilidad de que con mi pareja estemos logrando esa sanidad. Ahora bien, lo que tú no repares con tus padres, lo repites con tu pareja. ¿En serio? Si tú no reparaste con tus padres, lo vas a repetir con tu pareja. La pareja no llega, tú la eliges. La elijo porque hay una herida que tiene que sanar. Correcto. Hay un libro que les quiero recomendar para que se lo puedan leer, quienes tengan tiempo de hacerlo, se llama Mi pareja, el diablo perfecto para el infierno, de Ana Mar Orihuela. Ese libro les va a permitir conocer por qué o de qué manera elegimos a nuestra pareja. Teniendo en cuenta que no te hirieron, te mostraron la herida que tienes. Y esa herida que está abierta, ahora te corresponde trabajar en ella para poderla sanar. De esta manera, vamos a hablar de las 5 heridas. Voy a tratar de ir avanzando. De las 5 heridas tenemos la herida del abandono, rechazo, traición, humillación e injusticia. Hay que tener en cuenta que cada herida tiene una máscara, es decir, nosotros buscamos la forma, como no afrontamos la herida de frente, buscamos máscaras. Y estas máscaras lo que nos hacen es mostrarnos blindados para que no nos hagan daño. Entonces, quienes tienen la máscara del abandono, por ejemplo, son dependientes. O sea que la máscara viene a ocultar una personalidad. Claro que sí. Que no queremos ver, que no queremos que los demás vean. Nos ocultamos detrás de esa. Nos ocultamos detrás de esa máscara. ¿Saben que hablando de esa máscara, yo no sé si vieron en algún momento una película llamada La Máscara? Es una comedia de Jim Carrey. La máscara es una máscara de metal, de madera antigua. La máscara, cuando era colocada en el rostro de la persona, ¿qué hacía esta máscara? Al colocarse en el rostro, reflejaba la personalidad escondida de esa persona. Y aunque es una comedia, esta película refleja la realidad de muchas personas hoy en día, como vamos a ver durante la presentación. No sé si les ha sucedido, a mí sí. Sin darme cuenta, empezamos a usar este tipo de máscara para ocultar alguna situación del pasado o alguna situación que nos avergüenza y que no queremos que nadie se entere. Nos comportamos de una manera que en realidad no somos, ¿verdad que sí? Y nosotros entonces lo sabemos, pero tenemos que ocultarlo porque ese pasado nos avergüenza y preferimos ocultarlo con una personalidad distinta a la nuestra, a la como en realidad somos.
Entonces, esas máscaras son como una manera de protección, ¿cierto? Es un blindaje. Es como un blindaje que cubre esa herida que tenemos en nuestro interior, que tenemos oculta. Así que a mí me gusta mucho el tema de esas máscaras, porque definitivamente cada uno de nosotros tenemos tenemos una máscara para ocultar un pasado. La máscara, de alguna manera, para avanzar, lo que hace es ocultar la identidad. ¿Detrás de qué nos estamos ocultando? O sea, de la verdadera herida que tenemos. Entonces, en esa orden de ideas vamos a hablar primero de la herida del abandono. Y para hablar de esta herida, preguntarnos primero qué es abandono. Entonces, es apartarse, alejarse, dejar a alguien, no desear más tener que ver con él o con ella. Desde de alguna manera, el abandono nos está mostrando a nosotros una herida de la infancia muy común, quizás de la más común de todas, porque de alguna manera somos abandonados por papá o mamá cuando nacemos. O tal vez todos tenemos esa herida. Sí. De alguna forma u otra tenemos todos esa herida. Ya vamos a ver de qué manera se manifiesta y en qué circunstancias se puede presentar. Pero cuando tenemos padres ausentes emocional o físicamente, a veces tenemos en nuestros hogares un papá y una mamá que son proveedores. Sobre todo se da mucho con nuestros padres, ¿sabes? La gran mayoría de padres en los hogares son proveedores poco afectivos. Entonces, cuando el padre se va a trabajar y deja a sus hijos en casa, de forma inconsciente, el hijo entiende que su papá lo abandonó. Se siente abandonado. Correcto. Cuando hay una carencia de afecto por ese papá o esa mamá, esa carencia de afecto o esa muestra de afecto del tipo de afecto deseado que quisiéramos tener, también se siente como una herida de abandono. Y esta herida es causada por el progenitor del sexo opuesto. Este adulto se enfrenta al temor de la soledad. Entonces, como tiene temor a estar solo, va a tener una máscara de dependencia. De forma inconsciente va a buscar depender. Y esta herida surge en la concepción del primer y tercer año. Vamos a ver esta herida, de alguna manera, cómo se presenta. Por ejemplo, si las mujeres están en embarazo y tienen su primer bebé, ese primer bebé pasa a generar en el hogar la atención de los padres. Pero si hay un segundo embarazo, ese niño siente que está abandonado por sus padres porque la atención se generó en el niño que recién nace. Ahora, cuando un niño nace por algún problema y tiene alguna enfermedad primaria y debe de estar en una incubadora, en su inconsciente entiende que lo abandonaron. ¿Por qué esa herida es tan común en nosotros? Porque nosotros estamos dentro del vientre de nuestra madre, 9 meses, generando a través de este cordón umbilical una relación total de 9 meses con una madre con la cual estamos generando no solamente afecto, sino que a través de ese vínculo materno, nosotros generamos la alimentación, la formación de un feto que se vuelve humano. Entonces, la madre juega un papel muy importante dentro de las heridas emocionales. Y por eso empezar a descubrir con quiénes tenemos la herida nos va a permitir empezar a sanar. Ahora, si tus padres salen a trabajar todos los días y tienen poco tiempo para ti, entiendes que si te dejaron con la abuela o con una cuidadora o en la escuela, entiendes que te abandonaron. ¿Por qué? Porque el niño entiende, si estuvo 9 meses conectado con la madre a través del cordón umbilical, él no entiende de niño cómo la mamá se va y lo deja abandonado, teniendo en cuenta de que el niño tiene que ir a estudiar o que el niño tiene que o el padre, por ejemplo, tiene que trabajar. Cuando dejan al niño encargado y los padres se van de vacaciones, o en el peor de los casos, cuando hay una separación o divorcio, el niño entiende que hay un abandono. Existe la falsa creencia de pensar que dependemos de los otros. Los niños entienden que dependen. Y es cierto, de alguna manera el niño, al no tener la capacidad de poder defenderse, en la vida genera dependencia del papá o la mamá. Ahora, pensar que vive o que existe por la validación del otro, también obliga a que el niño genere esa dependencia de papá y mamá y se sienta abandonado cuando sienta que no tiene su ayuda. Cuando está estudiando y necesita el apoyo para que esté haciendo sus tareas. El niño interpreta que si no se le da amor, que si no se le da el cariño suficiente, entiende que tiene una figura de abandono. Además demanda una superprotección y cuidado excesivo de sus padres.
¿Por qué? Porque genera dependencia. Ahora, cuando el niño entiende que su padre o su madre fallece, pues ya hay una muerte física, ya hay un abandono físico, y ese niño se siente abandonado. ¿Cómo me protejo de adulto? Pues haciendo todo lo posible para que el niño entienda de que no se puede ir de mi lado. Pero ¿saben otra cosa para que ustedes lo interpreten que necesitamos como parejas? Cuando una de nuestras parejas, esposo o esposa, entiende que si va a ser abandonado, se enferma, ¿sabes? Lo echan del trabajo, se enferma, el carro se le daña, se presenta situaciones, busca justificación para que no sea abandonado. El inconsciente De forma inconsciente busca cómo generar, para que la pareja no me deje. busca generar circunstancias. Por ejemplo, si la esposa siente que el esposo lo deja, empieza a generar enfermedades desconocidas. Cuando no entendemos si estaba sana, de la noche a la mañana resulta enferma. ¿Y por qué? Pero porque entiende que de esa manera No me dejan. está buscando que no se le dé. Ahora bien, esa es la forma de llamar la atención. Pero en el peor de los casos, cuando la mujer o el hombre encuentra que es infiel, alguno de los dos, prefiere hacer caso omiso a esa infidelidad con tal de no sentirse abandonado, ¿sabes? Justifica de alguna manera que él tuvo un error o que cometió un error y que como lo cometió, entonces su esposa o su esposo le está engañando, le está haciendo infiel, porque él entiende que se ha comportado mal, porque entiende que no ha hecho de alguna manera de las cosas. Ahora, para la pareja es difícil tomar decisiones. Entonces, por eso busca la validación del otro, ¿sabes? El hombre o la mujer siempre busca la validación de su pareja para poder sentir que es el centro de atención. Y como es el centro de atención, se da cuenta que no lo ha abandonado, que está allí para él. Esas personas siempre van a buscar un tipo de apoyo de alguna manera para que se sientan cercanos a su pareja. ¿Cómo podemos hacer entender a esa persona que no se encuentre abandonado? Pues apoyándolo, hacerle sentir que está seguro, decirle que cuenta contigo, que estás ahí para él. Le hace sentir que realmente es importante para él. ¿Cuál es el fenotipo de este tipo de personas? Pues son personas altas, con cuerpo alargado, son personas que no son ni gordas ni flacas, son personas con una contextura delgada, más bien con un tono muscular delgado. Ese tipo de personas son fáciles de distinguir. ¿Por qué? Porque no, como no son ni gordas ni flacas, se mantienen en un punto neutro y de alguna manera su cuerpo tiene a tener un poco de flacidez. De esa manera identificamos ese fenotipo. ¿Cuál es el carácter de estas personas que tienen la herida del abandono? Mira, Rupert, aman el sufrimiento. Sí, son almas independientes, son solitarias, creen que no pueden lograr nada por sí mismos, que requieren ser validadas por el otro. Por eso se quedan en el mismo círculo que le causa dolor. Claro, y se victimizan, todo el tiempo se están victimizando, todo el tiempo piensan que están siendo atacadas. Son las personas que generan resentimiento, son las personas que de alguna manera tú escuchas hablar que cualquier cosa muy pequeña le hieren. Una tormenta no va con agua. Pero también tiene algo muy particular. O sea, perdón, tú quieres decir que ellas inconscientemente buscan ser heridas, buscan ser dañadas, la tristeza para que les abandonen. Puede ser así. Ellas van a buscar la forma inconsciente de justificar la herida. Entonces, los comportamientos se ven reflejados en que el otro se comporta mal con ellas y entienden que ellas son culpables. Y como son culpables, van a tener temor a ser abandonados por eso que cometieron. Por eso, este tipo de personas, por ejemplo, gustan de ser histriónicos, es decir, gustan de llamar la atención, de ser el centro de la atención. Les encanta que son los artistas, son las personas que de alguna manera están en el medio de la farándula. ¿Por qué? Porque necesitan ser reconocidos, estar en ese medio, en cualquiera de los medios, para que tengan alrededor de ellas personas que de alguna manera reconocen en ellos el talento. Pero también estas personas, aunque su herida los hace querer brillar para que los vean,
hay otra parte también muy significativa y es que ese tipo de personas, aunque quieran brillar, no les gusta en lo personal que estén sobre ellos. Les gusta estar solos. Porque Sí, los artistas son así, o sea, a pesar de que viven dentro de un mundo de mucha gente y muchas luces, todos los artistas son muy solitarios. bueno, ellos viven el aplauso en su momento les genera satisfacción, hay un reconocimiento, se sienten llenos, se sienten rodeados, pero al final, terminado el show, se van a sentir solos. Ese tipo de personas tienen de alguna manera dificultad. ¿Para qué? Para reconciliarse consigo mismos. Vamos a seguir avanzando. De esta manera, quiero que tengan claro que también las personas que tienen la herida de abandono gustan del sexo, ¿sabes? Son personas que tratan de tener el mejor sexo porque si tienen buen sexo con su pareja, atrapan a su pareja para que no los abandone. Creen que no lo dejarán. Claro, porque... Y esa es la forma que reclaman, cuando se sienten engañadas, pero yo te di todo, te entregué todo de mí, te atendí muy bien, es decir, reclaman siempre lo mejor. De alguna manera, esta persona siempre genera la máscara de la dependencia. Continuemos. Su mayor temor es el temor a la soledad y este tipo de personas buscan constantemente la presencia y la atención de la nueva pareja. Cada vez más provocan dramas o enfermedades para llamar la atención. Se ocupan de su pareja con la intención de que él se ocupe de ellas. Usan el sexo para pegarse a otras personas. Atraen relaciones amorosas en las que sienten ser abandonados. Y otra cosa, abandonan primero antes de que los abandonen. Como tienen su herida de abandono, tienen temor a que los vayan a abandonar, justifican la manera de abandonar primero. ¿Hasta hay alguna duda en relación a la herida del abandono? Si tiene alguna pregunta. Vamos a hablar de la herida del rechazo. ¿Qué es el concepto del rechazo? Es resistirse, de ser despreciado, puede negar, rehusar, despedir, no entender, no desear tener a alguien en la vida, no aceptarse a sí mismo. El rechazo, de alguna manera, es una forma discriminatoria, una forma inconsciente de sentir que fuimos rechazados. ¿Cuándo se da el rechazo? Cuando desde el vientre de nuestra madre, la madre intenta tener un aborto o su padre manifiesta a la madre que no desea tener ese hijo y necesita deshacerse de él. De forma inconsciente le está generando ya una herida. Esos son los niños que están sufriendo bullying no en las escuelas. Que de forma inconsciente el niño que sufre bullying es porque desde antes del nacimiento su padre o su madre o alguno de ellos quiso de alguna manera deshacerse de él. En otras palabras, ese niño se pregunta, no me aceptan tal como soy, no siento el derecho a existir, soy un hijo no deseado por nacer del sexo opuesto. En otras palabras, este niño cuando nace, en el caso de los padres que tienen un proyecto sentido, es decir, si tienen la intención de tener un hijo y su deseo es tener en primera instancia una niña y les nace un niño, ¿qué crees que va a pasar? Ese niño se siente rechazado, pero como deseaban una niña y nace un niño, desde el inconsciente de ese niño se puede homosexualizar para decir, como ustedes quieren una niña, entonces les voy a dar gusto. Complace a sus padres. Y por eso hoy hay mucha tendencia de niños que tienen tendencia a la homosexualidad. Entonces, porque, ahí es cuando ellos en su inconsciente buscan también seguir siendo rechazados. claro, pero de alguna manera buscan la aceptación de papá, porque papá quería una niña y nace un niño, entonces para poder generar la necesidad de sentirse aceptado se homosexualiza para sentir la aceptación. Pero de alguna manera genera rechazo en la sociedad porque las personas esperan ver el nacimiento de un niño y el comportamiento de un niño, y de esa manera, esta herida es causada por el progenitor del mismo sexo. El adulto se enfrenta al temor del pánico, su máscara es la huida, es decir, estos son los huidizos, los que frente a situaciones salen huyendo, no enfrentan, son las personas que se sienten con la incapacidad de poder solucionar problemas. Y esta herida surge en la concepción del primer año de vida. Es quizás de las más dañinas. Supone que el rechazo se da desde el propio pensamiento, desde la forma en que
en que yo siento que no valgo nada cuando me invalido. Hasta allí, este niño se siente rechazado porque, a ver, Ru, te quiero contar esto. Cuando un niño se siente rechazado porque a su edad muy temprana, sus padres le hacen entender que ese niño fue una equivocación, que fue un accidente, que se equivocaron en las cuentas, que no es posible que yo estaba planificando, usaba anticonceptivos y quedé en embarazo. De alguna forma hay padres que le hacen entender a ese niño que son una equivocación. Y ese niño entiende que vino a este mundo a ser un cero a la izquierda, que no vale, que no se valida. Son niños tranquilos, que se divierten solos. En estos casos son los niños que terminan siendo autistas, son los niños que de alguna manera para vivir en soledad terminan generando enfermedades como el autismo. Son niños muy sentidos, evitan permanecer en grupos, son los niños que como son rechazados, suelen primero rechazar a los demás. Es decir, entonces, cuando usted ve que un niño no quiere compartir, cuando no quiere estar con alguien, es porque de forma inconsciente él rechaza primero antes de ser rechazado. Son niños que sufren el bullying, como ya lo habíamos manifestado. Esta herida se produce eh, con autodesprecio, porque los niños entienden que están generando por los demás odios, rencores y provocan la sensación de no ser merecedores. Por eso son los estudiantes que reprueban, que pierden el año, que no son buenos estudiantes, porque sienten que no vale la pena estar en un salón, no vale la pena ser buen estudiante, ¿para qué? O sea, no genera preocupación. Entonces, como constantemente está buscando la forma de validarse, busca la forma entonces de alejarse y apartarse del entorno que lo rodea. ¿Cómo se protege de adulto este niño? Huyendo y evadiendo y retrayéndose. Cuando alguien o algo lo hace sentir así, se esconde, se aísla, no quiere ver a nadie, e incluso son los depresivos, todos los que se cierran en los cuartos, son las personas que se refugian en el alcohol, en las drogas, porque de alguna manera la única forma que se sienten aceptados es a través de buscar mecanismos para salir de la vida real y sentirse en otro mundo. Entonces, el que está en las drogas busca la forma de recrearse a través de las drogas para sentirse que está en un mundo imaginario, igualmente el que está en medio del alcohol. Es decir, aquí es donde caen los adictos. Estos son de cuerpos muy delgados, son los que están llamados a desaparecer, casi que tienen la piel pegada al cuerpo. Son de alguna manera las personas que son casi cadavéricas. Pero, así, pero ¿por qué lo hacen? Porque para como, no dejarse ver. Correcto, como no tengo cabida en el mundo, quiero desaparecer. Ya. Y cuanto más flaco, menos visible me hago para los demás. Es decir, tiendo a desaparecer para hacer invisible. Estas personas generan en su carácter un desapego a lo material, pero tiene algo muy particular, ¿sabes? Son perfeccionistas, son los intelectuales, son las personas que estudian, son las personas que tratan de alguna manera de ser el poco, claro, porque si yo soy el mejor, entonces no me rechazan. Y son perfeccionistas, porque si soy perfeccionista, a mí me van a validar como por perfeccionista. Pero vaya de aquel que a usted como perfeccionista le haga entender que cometió un error. Eso lo hace sentir lo peor del mundo. Entonces, ese tipo de personas hay que tener mucho cuidado, porque tienden a ser personas que necesitan todo el tiempo validación y como requieren ser comprendidos en una sociedad que cada vez más es exigente, entonces su autoestima se vuelve muy baja. Son retraídos realmente socialmente, son de sentimientos muy depresivos, son de conductas autodestructivas, son las personas que tienen tendencia a cortarse, a flagelarse, a cortarse las venas, porque sienten que no tienen poco valor. El temor más grande que tiene quien tiene la herida de rechazo es el temor y el pánico. ¿Qué tipo de señales podemos ver en la herida de rechazo? ¿Piensas que no tienes nada interesante que ofrecer a tu nueva pareja y que por eso es mejor alejarse? ¿Huyes de la relación porque te sientes asfixiado con tanto amor? ¿No eres capaz de enfrentar las situaciones desagradables de la relación porque no quieres sufrir?
Te comportas de forma obsesiva con tu pareja para sentirte aceptado. Atraes relaciones amorosas en las que te sientes rechazado. Como tienes la herida de rechazo, siempre va a buscar. Por eso no es extraño que muchos de nuestros participantes que están aquí presentes puedan estar viviendo algún tipo de estas heridas, porque de forma inconsciente las están atrayendo. De otra manera, los errores que cometemos es, no tengo nada que aportar a mi pareja, no expreso lo que pienso por medio del rechazo, no puedo cometer ningún tipo de error, me siento insatisfecho por lo que soy. Vamos a hablar de la herida de la traición para avanzar. Esta herida de la traición se da sobre todo en aquellas parejas que tuvieron de alguna manera una situación en la cual fueron engañados, que fueron infieles, donde hubo infidelidad, donde hubo alguien que le causó un daño cuando se fue a compartir con otra persona. Aquí están, no sé si sabes, que los diabéticos son las personas que les prohíbe comer algo que tenga azúcar. ¿Por qué? Porque cualquier cosa le dispara ¿qué? La diabetes. Los que tienen la herida de traición son los diabéticos emocionales. Son a los que tú le dices, ojo con esto, no puede estar pendiente, y son los que buscan en el celular, son los que buscan a través de una llamada, son los que buscan a través de una fotografía, son los que buscan a través de estar espiando, son los que buscan en la cartera, están buscando cualquier forma inconsciente de ver cómo se flagela para sentir esa herida de la traición. O sea, esos heridos emocionales que están allí, diabéticos emocionales, sabe que lo peor que puede pasar con la herida de la traición es perder la confianza. Y perder la confianza implica que cuando era niño no le cumplieron, cuando le prometieron, cuando le dices a tu hijo, si me ganas el año, te voy a regalar una bicicleta. Si no le das la bicicleta, entiende que tú lo traicionaste, que lo engañaste, que le mentiste. Aquí está la pérdida de confianza, sobre todo cuando se trata de relaciones de pareja, cuando no hay conexión, cuando te sientes que en tu relación te sientes manipulado sexualmente. Y hay manipulación sexual de alguna manera porque el otro entiende que está jugando conmigo mientras tiene otra persona con la cual engaña. Esta herida es causada por el progenitor del sexo opuesto y se da también, ¿sabes cuándo? Cuando yo de niño, siendo hombre, tengo a mi madre y ahí es donde se da el fenómeno del complejo de Edipo, que mi padre pasa a ser un contendor, porque mi madre, entiendo yo que ocupa ese primer lugar, pues si me concibe y me tiene 9 meses, ¿cómo es posible que aparezca otro hombre si ella debe amarme a mí primero y aparece otro hombre que es mi padre y empieza a tener conmigo esa situación de confrontación? O sea, la primera traición es fatal. La primera traición. Pero me traiciona mamá, porque mamá me traiciona con mi padre. Esta herida causada por el progenitor del sexo opuesto. El adulto se enfrenta al temor de la disociación en todas sus formas. Su máscara es el control. Es aquí donde están los controladores, esos que están llamando, ¿dónde estás? ¿A qué hora llegas? ¿Con quién te fuiste? ¿Por qué llegaste tarde? ¿Dónde andabas? Todo lo controlan. Hasta el punto que lo controlan todo, ¿para qué? Para evitar justamente vivir la experiencia de la que ya vivieron en el pasado con un engaño. Se origina con la decisión contra su padre por traer un nuevo hermanito, o con el complejo de Edipo, con el progenitor del sexo opuesto. O nos enamoramos de nuestra mamá, como lo decíamos ahora. Entonces, un niño que de pequeño recibe demasiada atención y que su mamá no siempre está para él, entiende que de alguna manera su mamá lo está traicionando. ¿Ok? ¿Cómo me protejo de adulto? Estando hipervigilante, constante de todo lo que tengo en mi entorno, alrededor. Tengo que controlar todo lo que ocurre a mi alrededor para anteponerme ante el peligro y evitar así una. Soy muy exigente de mis relaciones porque me da miedo que me mientan, me engañen, me traicionen. ¿Qué sufrimiento tienen estas personas, sabes? Porque como ya lo engañaron una vez, tienen temor a que lo vuelvan a engañar. ¿Cómo es el fenotipo de este tipo de personas? Son mujeres hermosas, delgadas, de cuerpos atléticos. ¿Por qué crees que ese tipo de mujeres hacen eso? Van al gimnasio, se sacrifican, porque entienden
que, claro, yo tengo un esposo, no me va no me va a engañar porque tiene una mujer aquí en su casa que físicamente es una mujer que se preocupa por mantener un cuerpo saludable y bello para que él pueda satisfacer su deseo de hombre en él. famosos seductores. Ahí están esas personas que tienen esa chispa para poder conquistar, son los conquistadores por excelencia. Aprendieron. Sí. Ahora, en cuanto a su carácter, este hombre es la persona que tiene herida de traición, es una persona responsable, es una persona cumplidora de sus deberes, se esfuerza, pero tiene un gran problema, miente fácilmente. Claro, porque esa es la máscara que usa. Claro, porque es un De manipulador. ser el hombre perfecto, el esposo perfecto, el novio perfecto, el padre perfecto, para poder ocultar lo que en realidad es personalidad. Y ojo con ellos, porque para descubrirlos son aquellas personas que siempre quieren tener la razón, son aquellos intelectuales que hablan con mucha elocuencia, que confunden a veces con lo que dicen, a veces nos cuesta creer, pero ese tipo de personas están en nuestro medio y muy seguramente son fáciles de identificar, ¿sabes? Lo hay tanto en hombres como en mujeres. ¿Cuál es el temor más grande que tiene la herida de la traición? La disociación, la separación, la negación. ¿Y cuáles son las señales de esta herida de la traición? Desconfían y no permiten que su pareja lo vea vulnerable. Manipulas para controlar a tu pareja. Temes y rechazas comprometerte con una nueva pareja. Mientes sin darte cuenta para conseguir lo que deseas. Atraes relaciones amorosas en las que el otro te traiciona o evites el compromiso. Esas personas que están allí con un novio, con una novia, que se quieren casar, pero que nada queda, que toman decisiones, cuidado, porque muy seguramente no toman decisiones por temor a pensar que puede ser traicionado. Sí, no confían en nadie, porque todo el mundo lo puede traicionar. Recuerden que son manipuladores por excelencia, porque quieren conseguir algo, desean tenerlo todo previsto y bajo control, siempre quieren decir la última palabra, piensan que toda la culpa es de los demás, no de ellos. Vamos a hablar de la herida de la humillación. Otra herida que muy seguramente es muy común en nuestro medio. ¿Qué es humillación? Es sentirse rebajado, sumiso, con vergüenza, vejación e incluso degradación. En otras palabras, esta herida se da cuando estamos niños, ¿sabes? ¿En qué momento se da? Cuando me ridiculizan, cuando se avergüenzan de mí, cuando no tengo la libertad para poder ser yo mismo. Entonces me reprimen. Y como me reprimen, me siento humillado. ¿Por qué? Porque al querer yo hacer algo y al no tener la libertad de hacerlo, me hacen sentir que yo valgo poco, que no valgo nada. Y esta herida es causada por la madre o progenitora. El adulto se enfrenta al temor de la libertad emocional o mental, su máscara es el masoquismo. Son aquellas personas que tú la ves, que aunque les hagan las cosas, vuelven otra vez y se las hacen y entienden que no pasa nada, que lo hacen y lo aceptan porque así tenía que ser. Porque de alguna manera yo soy culpable de que me esté pasando eso. En este orden de ideas, el niño, por ejemplo, se da cuando a edad temprana se orina en la cama, ¿sabes? Cuando usted es niño y se orina en la cama, y la mamá lo avergüenza, y le hace sentir ante los demás que es un cochino, que te orinaste, o te hiciste popó, y no fuiste capaz de ir al baño, o peor aún cuando encuentra un niño a una edad de la ausencia, cuando lo encuentra masturbándose. Y aquí, por ejemplo, para nosotros los hombres, la situación es cuando están los hombres con eyaculación precoz. Porque cuando está tocándose o intentando conocer su cuerpo, entiende que su mamá está vigilando. Y entonces tengo que tocarme mi cuerpo y acariciarlo. Y para sentir la sensación tengo que hacerlo rápido para antes de que mamá me descubra. Entonces por eso me masturbo y llega la eyaculación precoz. Y cuando llega adulto, entiende que de alguna manera inconscientemente tiene que hacerlo rápido. Y no se detiene a decir, voy a disfrutar de este momento con mi pareja. Entonces ahí las mujeres tienen que empezar a entender que ese hombre, de forma inconsciente, necesita de una mujer, claro, tiene una herida de una mamá que de alguna manera de niño lo controlaba y que no podía tener la libertad de hacerlo. Le toca a ella, como esposa, hacerle entender
que él tenga libertad de expresión y hacerle vivir a él la experiencia. Esta es una forma de ayudarlo a él a sanar. A sanar esa herida. Comprenderlo, no juzgarlo ni ridiculizarlo. No, porque si lo ridiculiza, le está volviendo a hacer sentir la herida de humillación. Okay. Es que este tipo no sirve para nada. No es posible que ya no me he quitado la ropa y ya tuvo un orgasmo. No, estos hombres, de alguna manera, que están allí con esa situación, sufren. Y por eso evitan tener intimidad. Oye, lo que te digo, evitan tener la intimidad con sus parejas, porque saben que de alguna manera pueden ser ridiculizados. El llamado está en toda situación negativa que cualquier ser humano puede estar enfrentando, llámese su pareja, familia, ¿ok? Debemos pensar de que hay una herida que es quien nos está llevando a hacer cosas que nos afectan, pero que tampoco a ellos le agradan. Porque a veces nosotros decimos, ay, que esa es una mala persona, que ese es un tal, ese es un cual. Si nos ponemos a pensar en este asunto de las heridas, entonces ahora vamos a tratar de ver a las personas ahora de una forma diferente, comprender que su actuación viene por una herida que está llevando a cabo. Ok, hoy para ir avanzando hay que generar conciencia que todos tenemos heridas y que de forma inconsciente repetimos un patrón y que estamos buscando con la pareja que encontramos sanar. Y la pareja llega es para ayudar a sanar, no para condenar y hacerle repetir que está equivocado, porque de alguna manera el hombre que está casado no tiene una mujer sino una madrastra. ¿Qué? Porque le está haciendo recordar todas aquellas situaciones que vivió de niño. Hay que recordar que no se convierte en una madrastra de esposa. ¿Ok? Porque de alguna manera le está recordar a su madre. Las situaciones que tienen que ver con abuso sexual se da mucho en las personas que tienen herida de humillación, ¿sabes? ¿Cómo me protejo de adulto? Anulando mis necesidades y centrándome en las de los demás. La culpa y la vergüenza que arrastro me impiden aceptarme y cuidarme. Es decir, le resulta más fácil ocuparse de los demás porque si me ocupo de mí, como no tengo valor, ¿para qué lo hago si yo me siento ante los demás como poca valía? Porque como se siente humillado frente a algunas circunstancias, entonces pasa, por ejemplo, con este tipo de mujeres. Mujeres de cuerpo grueso, rollizo, de talla grande, que pueden estar un poquito gorditas, que se sienten que rellenitas, se sienten que de pronto no son atraídas. Y mira que las mujeres rellenitas son las mujeres que tienen un lindo rostro, pero que, amor, tú no eres rellenita. Bueno, sí, rellenita de amor. Entonces, de alguna manera, se flagelan porque piensan que su cuerpo le está mostrando, de alguna manera, que no son dignas de poder ser, atraídas por los hombres. Entonces, son las mujeres que sufren porque tienen vergüenza de su cuerpo. Inconscientemente se hacen robustas para no llamar la atención. ¿Y sabes por qué se hacen robustas? Porque a ver, te digo, cuando llega el aumento de peso es un blindaje. Cuanto más piel tenga, más me blindo para evitar que me hagan daño. Entonces me relleno de grasa, porque la grasa es una forma de impedir. Cuanto más genere apartarme de la otra persona, cuanto más me quiera apartar, más grasa genera. Es más, la mujer que genera grasa y su parte abdominal le baja al lugar donde tapa su vagina, es una forma inconsciente de decir, prefiero no ver o no tener la necesidad, porque si de esta forma yo me protejo para no tener sexualidad, para no tener intimidad. Bueno, vamos avanzando. Con frecuencia se avergüenzan de sí mismos y de los demás. Temen avergonzar a los que les rodean. Son personas, en este orden de ideas, son personas, ¿saben?, muy limitadas. Que de alguna manera cualquier situación de vergüenza las hace poner, ¿cómo te digo yo? Las hace poner como a la palestra pública para no sentirse humilladas, entonces prefieren esconderse, prefieren hacerse sentir en el medio en que están, que el papel que desempeñan en lo que estén haciendo es de poca importancia. Entonces no se sienten dignos, y mucho más en la intimidad. Esas personas en la sexualidad sienten que tienen poco valor.
Su temor más grande es el de la libertad porque la han perdido. ¿Y cuáles son sus 5 señales? Se anteponen a las necesidades de su pareja antes que a las suyas. Están allí para atender al otro. Creen que no tienen derecho a expresar aquello que puedan perjudicar a su pareja y lo justifican. Se resisten a reconocer su sensualidad y el placer de sus sentidos. Se las apañan para no ser libres y disfrutar de su pareja. Atraen relaciones amorosas en las que se hacen sentir vergüenzas. Bueno, ya vamos para la última herida. No tienen cuidado de sus necesidades porque no quieren ser egoístas. Disfrutan del sexo, disfrutar del sexo es algo vergonzoso y poco espiritual. Y finalmente ellos terminan diciendo, me sacrificaré por ti para conseguir tu admiración. Soy culpable y me avergüenzo de mí. Piden perdón por todo, se ríen de sus propias torpezas. Son los que se flagelan diciendo, mire, vea, estoy como un marrano, gordo. Ah, son los que se anticipan, claro, que los demás lo hagan. se anticipan a humillarse. Sí. ¿Por qué? Porque como temen que los vayan a humillar, ellos se anticipan a hacerlo. Lo toman como un chiste. Lo toman como un chiste y siempre son las personas, ya que lo tomas así, que están haciendo chistes. Quieren ser el centro de atención, justamente por eso. Para evitar que los humillen, entonces termina haciendo chistes en relación a su vida, a su pareja, si le das un hijo feo, hacen chistes de sus hijos feos. Si tienen alguna situación de discapacidad, hacen chistes de esa situación. La última herida. Esta es la herida de la injusticia. En su concepción, la injusticia es una persona que está sin respeto, que es desapreciada, que no recibe lo que merece. En otras palabras, es cuando son fríos y autoritarios con los niños, porque el niño debe ser la estrella, debe ser perfecta, el niño debe ser en la escuela el mejor. Son las personas, son los padres de familia que cuando el niño está pequeño lo obligan a que sea el primero en el salón. Tienes que sacar 5 o 10, porque si sacas 9 no es suficiente. Entonces son injustos con ese niño. Esta herida es causada por el progenitor del mismo sexo. El adulto se enfrenta al temor de la frialdad y su máscara es la rigidez. Son esas personas psicorrígidas, esas personas que tú las ves en la calle bien vestidas, como muy tiesos y muy majos, que andan mostrándose autoritarios. Aquí están de alguna manera las personas que están en el mundo de la academia, los militares, los policías. La herida emocional de la injusticia se origina cuando los progenitores son fríos y rígidos, cuando le ponen una educación autoritaria y no respetuosa a los niños. Son a los que los mandan a hacer cierto tipo de carreras, como por ejemplo el derecho. Son personas que los padres lo mandan a que vayan a prestar servicio militar, a que hagan carreras que tengan que ver con la situación donde tenga que ver con la autoridad. La exigencia constante genera en ellos sentimientos de ineficacia e inutilidad. De otras maneras, estos niños viven una situación bastante intensa, ¿sabes? Porque, por ejemplo, cuando un niño tiene otro hermanito, siente la necesidad de sentirse humillado o de sentirse que es injusto que cuando él era el primero, la mamá le diga, no hagas bulla porque el niño está durmiendo. Vete para atrás y juega allá y no juegas aquí. O déjalo a él hacer eso porque es el más pequeño. Entonces, el niño entiende que es injusto, que esos adultos de alguna manera no le permitieron hacer lo que él quería porque él ocupaba el primer lugar en el hogar. ¿Cómo se protegen? Pues se esconden de lo que sienten, son muy sensibles. Estas personas de aquí son las que son depresivas, mucho temor aquí con ellos, porque como se les exige tanto, son las personas que al que más se les exige con injusticia en el trabajo. Es el que le da más carga laboral le da. En la casa es el que la mamá le genera más responsabilidades. En otras palabras, en la jerarquía de los hogares, cuando hay una jerarquía, hay un hijo que es mayor y de ahí en adelante siguen los menores. Pero cuando tú tienes un hijo que es el tercero y le da la responsabilidad del primero, para él es injusto que lo estés dando a ocupar el lugar en la jerarquía del que no le corresponde. Por ejemplo, no sé si puede ser tu caso, que en tu caso tú tengas más hermanos, pero que tú asumes la responsabilidad como si fuera la mano.
Entonces, es injusto para ti porque los demás tendrán que asumir el rol de adultos porque aquí la niña soy yo. ¿Ok? Entonces, vamos avanzando para terminar. Ese tipo de cuerpos son cuerpos erguidos, rígidos, casi perfectos. Aquí es donde están los perfeccionistas. Pero son envidiosos con tendencia a criticar porque nada les parece bien. Claro, porque como están con eso de injusticia, todo tienen que verlo desde la lupa del perfeccionismo. Creen que vale más que los demás por lo que hacen o por lo que son. Desafían la autoridad justificando sus acciones. Tienen la capacidad del control, se desvinculan de sus sentidos, cruzan los brazos con frecuencia, actúan para destacarse con el objeto de ser perfectos. Estos que tienen la herida de injusticia tienen un problema grave para terminar. Y son personas que no tienen límites, ¿sabes? A todo costo van a lograr lo que se propone, por encima de lo que sea, porque necesitan verse ante los demás perfectos para que no los juzguen, para no sentirse heridos. Entonces son de alguna manera fríos, gustan de tener una apariencia sensual. Aquí se refieren a los militares, como lo decíamos, los culturistas, los que hacen, levantan pesas, las mujeres que van al gimnasio, porque se le exige de alguna manera ser perfectos. Su temor más grande, pues, es a la frialdad. Y de las 5 señales encontramos que cada vez que niegas que algo te moleste a tu pareja, cuando te controlas para parecer la pareja perfecta, cada vez que muestras frialdad o insensibilidad con tu pareja, porque tienen la ley de injusticia, cuando no puedes abandonarte y sentirte placer en tu vida sexual, atraer relaciones amorosas en las que te sientes atrapado injustamente, no puedes sentir sin sufrir y por eso no puedes ser yo mismo. Tengo que hacerlo todo perfecto. Y finalmente, de los 11 errores que se cometen es, juzgo a mi pareja para que todo sea justo, reprimo mi espontaneidad para no dejar de fraudar, no puedo ser flexible con mis obligaciones laborales. Son las personas trabajólicas, las que se quedan en el trabajo más de las 8 horas trabajando, porque quieren mostrarle al jefe que ellos pueden, asumen responsabilidades, que aunque no les toca, dicen, no, yo puedo, tranquilo, jefe, déjenme. O en la casa, tienen la responsabilidad hay 2 o 3 personas que tienen que dar en la casa para los gastos de la casa y prefieren ellos dar más para sentirse que son reconocidos en su casa porque son los que más apoyan, porque son los que más dan, porque son los que más, de alguna manera, hacen lo mejor por los demás. En otras palabras, vamos a terminar aquí. Si hay preguntas, encontramos de esta manera que en las heridas, en las 5 heridas emocionales, todos de alguna manera estamos directamente ligados a alguna de ellas. Para poder empezar a dar sanidad a estas heridas, lo primero que hay que conocer es reconocerlas. Cuando yo las reconozco y me siento identificado con alguna de ellas, tengo que empezar a sanar. Por eso les preguntaba que si tienen a sus padres vivos. La mejor forma de sanar es sanar ya con sus padres. Si yo tengo papá y mamá que aún están vivos, debo de hablar con ellos. Y ese niño interior que está allí, sanarlo. ¿De qué manera lo vamos a sanar? Primero, como adultos, entender que esa fue una herida de la infancia, pero que seguimos siendo niños de manera inconsciente por la herida que nos dejaron nuestros padres. Recuerda que ellos también fueron dañados de forma inconsciente, que ellos también vienen repitiendo un patrón y que ese patrón de repetición no se sana hasta que yo no genere conciencia. Y si yo no genero conciencia, jamás podré lograr la sanidad. Entonces, no sé si hay alguna pregunta al respecto. Sí, claro, John. Hay una pregunta, la anoté por aquí. Dice una persona allí, que cuando uno se cría sin sus padres biológicos y pasa lo mismo que estás mencionando, probablemente se siente abandonada, se siente de todas esas cosas que tú estás diciendo, ¿qué pasa entonces? Bueno, mire, hay algo muy curioso. Los niños que son abandonados, primero siempre tienen tendencia a saber que son niños abandonados por sus padres.
y siempre tienen la tendencia, estos niños que son adoptivos, ir en busca de sus padres. Si usted ve la gran mayoría de historias de personas que han sido adoptivas, siempre van a buscar a sus padres, porque de forma inconsciente la genealogía está reflejada en la búsqueda del origen. Por eso cuando nosotros nacimos producto del nacimiento de Adán y Eva. De Adán y Eva viene el primer surgimiento del nacimiento. De ahí viene la genealogía. De esa genealogía vemos la necesidad de nosotros empezar a buscar sanidad. ¿Qué sucede? Cuando nosotros tenemos padres que son adoptivos, de forma inconsciente tenemos la repetición de los padres que son biológicos, no de los padres adoptivos. ¿Qué sí tenemos de nuestros padres adoptivos? Conductas aprendidas, que podemos de alguna manera heredar por la manera en que nos están educando, por la forma en que de forma inconsciente estamos viendo de ellos un patrón de repetición en la forma en que nos están tratando. Por ejemplo, en el caso de Moisés, cuando Moisés fue dejado en la barca, de alguna manera, al momento en que fue recogido, estuvo viviendo con una madre adoptiva, pero su genética la tenía de los hebreos. Y finalmente, ¿con quién se encontró y de quién tenía realmente la repetición de los patrones? Pues de su familia, pero tuvo conductas aprendidas que de alguna manera vio reflejadas en lo que le dieron sus padres adoptivos. Esa persona que está preguntando, que no fue criada con sus padres, debe buscar ayuda, ¿verdad? Primero, tener conciencia de que sus padres son adoptivos. Debe tener claro. Y que como tiene padres adoptivos, tiene dos opciones. O ir en la búsqueda de su origen, normalmente lo hacen, para saber cuál es su origen. O ser consciente de que por alguna circunstancia, aceptar que fue abandonado, por alguna circunstancia sus padres lo abandonaron sin generar culpa, porque es ¿dónde está el problema de no sanar? Cuando generamos la culpa a nuestros padres. Si yo soy consciente de que mi padre me abandonó, mi madre me abandonó, algún motivo, algunas circunstancias tenían para tenerme que abandonar. Ahora, yo no puedo resolver, muy claro es eso, yo no puedo resolver una situación del pasado. ¿Qué sí puedo resolver como adulto? Sanar a ese niño, buscar ayuda profesional a través de un terapeuta y que ese terapeuta empiece a hacer un proceso de sanidad. Y perdonar a su madre, perdonar a su padre y darse cuenta de que no es culpable por lo que está sucediendo. Ahora bien, para terminar, si tiene unos padres adoptivos y siente que ellos son sus padres y tiene una relación cercana y estrecha con ellos, entienda que lo que está buscando entonces es sanar la herida y que esos padres adoptivos pueden ocupar el lugar que le corresponde. Otra pregunta, si un niño vio el divorcio de sus padres y el padre se fue de la casa, él siente un abandono, ¿cierto? Claro que sí. Pero ese tipo de abandono que él está sintiendo se puede revelar con una rebeldía hacia su madre, con problemas en la escuela, un niño problemático. Claro que sí. ¿Qué hay que hacer? Mire, primero, madres, quienes están aquí presentes, si ustedes son mujeres divorciadas, separadas, ese padre siempre seguirá siendo el padre de su hijo. Es distinto que no siga siendo su esposo o su pareja, pero seguirá siendo. Por lo tanto, usted no le puede trasladar a su hijo una situación de culpa por una separación. Usted tiene que hacerle entender a ese padre que él siga manteniendo una relación con su hijo, que así tenga otra esposa, otra pareja, su relación con su hijo sigue siendo igual y la misma. No importa que no vivan juntos. La relación de distancia es con la pareja, no con los hijos. Por lo tanto, la mejor forma que tienen los padres aquí es entender que si el hombre se fue con otra mujer, su relación con sus hijos sigue siendo la misma. Y no hacerle sentir a ese hijo que porque está con otra mujer tiene que cambiar su relación con él o su comportamiento. Y esa madre no puede culpar a ese padre porque se fue y hace sentir culpable a ese niño. Ese niño tiene que seguir recibiendo la misma atención. Es más,
Si ese niño tiene una necesidad afectiva de su padre, la madre tendrá que llegar a acuerdos con ese padre de cómo van a ser los encuentros, dónde van a ser los encuentros, cada cuánto se lo va a llevar para que estando con él compartiendo, no sienta la ausencia de su padre, no siente esa herida de abandono. Eso tiene que generar un vínculo bidireccional, donde el niño se sienta de forma consciente que los padres, aunque están separados, sigue teniendo un padre y sigue teniendo una madre. Es que la que está divorciada es la madre, no el padre de sus hijos, y no el hijo de sus padres. Eso tiene que quedar muy claro. Hay otra pregunta. Dice alguien por aquí que si cuando hay un divorcio, a ver, no, ¿puede un niño rechazado? Parece que lo rechazaron desde el vientre. ¿Puede nacer autista por eso? Recuerde que los niños que tienen de alguna manera inconsciente herida de rechazo son niños que se van a abstraer, van a vivir un mundo imaginario, porque al no tener la posibilidad de tener una oportunidad de compartir con otros niños, generan ese mundo imaginario. Entonces el autismo les permite de forma inconsciente generar una relación en su entorno familiar, porque los padres no entienden que al niño hay que buscarle espacios de integración con otros niños. Entonces, ellos de forma inconsciente se abstraen, se cierran, pero para eso está la ayuda con los profesionales. Pero no necesariamente hay que justificar que la herida del rechazo se vea reflejada en el autismo. Es posible que también que haya una condición muy seguramente emocional que afectó a ese niño desde antes de su nacimiento. Hay otra, dice, pero si su padre no busca a ese niño, se divorciaron y el padre no lo busca ni le interesa estar con él, y entonces, ¿cómo resolvemos el problema? Bueno, mire, creo que nosotros somos adultos responsables. Hoy está el rol de la madre cabeza de hogar. La madre asume hoy el rol de papá y mamá. Sí puede mantener una relación con su hijo, haciéndole entender que su papá no está por algunas circunstancias, pero no hacerle sentir que el papá es culpable, me hago entender. Porque la madre empieza a buscar justificación. Claro, su papá se fue con otra, no viene porque está con la otra, se ocupó de otros niños, claro, usted no es importante. Por favor, no le hagan este daño al niño. Ay, ay, El ay. niño no tiene por qué trasladar la situación familiar que usted tiene con su esposo, con su pareja de la cual se divorció. Si el padre no quiere de alguna manera tener algún tipo de relación, usted buscará los medios para hacerle sentir que usted le brinda el afecto en la ausencia de él y que él tiene en usted un papá y una mamá. Ese padre no es que esté en la obligación, pero sí en la responsabilidad de hacerlo. Y sería prudente dialogar con él. ¿Para qué? Para que se busque una ayuda a través de un terapeuta, de que ese padre pueda entender que la relación de separación con su esposa no lo tiene por qué obligar a generar una relación de distancia con sus hijos. Pero mientras tanto, madre o padre, dependiendo en qué circunstancia el niño se quede con alguno de los dos, no tiene por qué buscar un culpable ninguno. Lo que tiene que buscar es la posibilidad de una ayuda profesional para ver de qué manera ese niño puede resarcir ese daño en el cual se encuentra inmerso. Ok, la última pregunta. Los padres, como dijiste al principio, los padres no son culpables de las heridas que nos produjeron. Pero ok, después que ya los niños crecieron y le reclaman a sus padres esas cosas que ellos se sintieron, que estaban mal, que sus padres lo hicieran, que lo afectaron, y le reclaman eso a sus padres, y sus padres no reconocen esos errores, sino que siguen aceptando que lo que ellos hicieron está bien. ¿Hay culpabilidad o no ahí en esos padres? Primero, nuestros padres no son culpables. Nosotros somos adultos con un niño interior que ya puede sanar en la medida en que yo busque ayuda. Si yo busco a mi padre no es para buscar, no es para condenarlo, no es para juzgarlo. La relación con mi padre para buscarlo es para sanar la herida y hacerle entender a mi padre o a mi madre que ella se equivocó de buena fe, que no es culpable. Quizás ella entendió que así tenía que hacerlo. ¿Me explico? Nosotros somos los adultos responsables de sanar a nuestro niño interior.
Pero yo no puedo ir a buscar a mi madre para condenarla y juzgarla por el hecho de que me hizo sufrir. No, yo lo hice de forma consciente o inconsciente. Cualquiera de las situaciones que haya presentado, consciente o inconsciente, yo tengo que perdonarla. Y la mejor forma de perdonarla es saber que yo ya reconocí mi herida y que empecé a sanar por cuenta propia. Pero no sería bueno también que los padres, al escuchar ese reclamo, también ellos hagan el paso, por ejemplo, decirle, mi hijo, perdóname, porque yo me equivoqué. Claro que sí, pero recuerde que nuestros padres necesitan las herramientas. Belvi, gracias. Yo digo, Ru, necesito que por favor me pinte una pared. Ru me va a decir, ¿y la pintura? ¿Y la brocha? O sea, hay que pintar la pared, pero yo tengo que dar herramientas. ¿Cuáles son las herramientas que se le pueden dar a ese padre y familia? Primero, también es ser consciente de que ese padre, en su ignorancia, entendió que lo hizo así y porque así tenía que ser. Por ejemplo, un padre que castigaba a sus hijos. Entendió que los castigaba porque él así entendió que castigando a sus hijos podrían ser mucho más obedientes. Pero no se dio cuenta que al momento de castigar a su hijo entendió que su papá le estaba generando un herida. Cuando ya crezco y soy adulto y me doy cuenta que mi papá, de alguna manera, o mi madre se comportaba de tal otra, yo tengo que perdonarlos. Y aunque ellos no me pidan perdón, yo no necesito que ellos me pidan, yo quiero que entendamos hoy algo. Yo no necesito que mi padre o mi madre me pida perdón. Soy yo quien los perdono, teniendo en cuenta que ya sané mi niño interior y que hoy comprendo que ellos se comportaron así porque también fueron niños heridos, que siendo adultos no sanaron. Y como no sanaron, se comportan y se siguen comportando así, mientras no tengan las herramientas que yo también les puedo dar para sanar. Ok, excelente. Bien, Perdón, termino con esto. Debe quedar claro que quien tiene que buscar la ayuda para empezar a sanar es el que está aquí presente, el que tiene su padre y su madre hoy vivo, sane su interior primero, reconozca cuál es su herida, perdone a su padre y si lo tiene vivo, a su padre y a su madre, búsquelo para decirle gracias papá, gracias mamá, primero porque gracias a ti pude tener el don de la vida. Gracias porque entiendo hoy como adulto que de niño, si recibí esto de ti, lo aprendí de ti de esta manera, es porque tú no tenías otra forma de hacer. Y si te equivocaste de buena fe. Cuando yo a mi madre o a mi padre le doy a entender que se equivocaron de buena fe, es posible que mi padre pueda entender que se equivocó mi madre y pueda pedir perdón en ese momento. Porque recuerde que lo hizo de forma inconsciente. Él entendió que estaba bien hecho así. Pero él nunca se imaginó que estaba hiriendo un niño que hoy de adulto se siente herido por eso. yo lo hice en un momento con mis hijos también, porque Ok. uno comete muchísimos errores. Y a veces los hijos después de grande vienen y te reclaman. Y yo dije, bueno, pues perdóname, porque yo no tenía un libro. Traté de hacerlo mejor, pero sí, yo pedí perdón a mis hijos. Fue una forma también de yo sentirme bien, ¿sí? Liberarte. Sí, liberado. Bien, gracias Ruth, gracias John por haber estado con nosotras. Yo espero que las mujeres compartan la charla en diferido. Algunas se van porque se levantan bien temprano ya para mañana, que es día de trabajo. Pero gracias a ustedes, esta charla la van a compartir muchas personas porque muchas no pudieron entrar, me escribieron, o sea que la van a ver en diferido muchas personas. Gloria a Dios. Queremos recordarle que para el mes que viene no hay encuentro, sino una semana de oración. Y esa semana de oración es del 18 al 23 de agosto. Así que no se olviden. Por favor, uno de ustedes dos, diríjanos en oración para terminar. Oremos. Bondadoso Señor, gracias te damos, Señor. Solamente por el poder de tu Santo Espíritu podemos ser transformados. Ayúdanos, Señor, hoy a aceptar y reconocer nuestras debilidades. Dejarte, Señor, permitirte a ti sanar nuestro corazón quebrantado. Que nos des, Señor, cada día la fortaleza y el poder para poder, Señor, perdonar a nuestros padres. Cuando lo perdonamos, Señor, entonces nosotros somos liberados. Y gracias por ser ese Dios maravilloso que viniste a sanar mi herido corazón, mi corazón quebrantado. Rogamos cada día, Dios maravilloso y amado,
que tú nos abraces, que tú en los momentos más difíciles nos consueles, que tú, Señor, nos ayude a ver a nuestros padres como seres humanos imperfectos que son. Y que busquemos en ti, Señor, el perdón, la sanidad y la restauración para ellos y para nosotros. Gracias por amarnos y gracias por tantas bendiciones. Sabemos, Señor, serán recibidas siempre y cuando la pidamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gracias. Feliz noche, gracias. Feliz Mil noche. gracias. Chao. Feliz noche, mujeres. Gracias, feliz noche. Amén, amén. Bendiciones.